Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Vamos a conocer un documento BEP que podríamos en cierta forma llamarlo el origen de los documentos BEP, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho del tema internacional, es decir, de que internacionalmente la metodología BIM, que sabemos que está en todo lado, está en Facebook, está en Instagram, en todo lado hay publicidad sobre el tema, pero es una realidad de que actualmente ya está legislándose en muchos países. Y un país origen ha sido, como les decía, Inglaterra, que, de forma política está organizada en el Reino Unido, ¿no? O sea, no solo es Inglaterra, sino que son otros países más. Esta organización territorial y política ha, ha legislado mucho sobre la metodología. Y entre lo cual está lo siguiente, les voy a compartir la pantalla, toda mi pantalla, ahora sí. Bueno, este es un documento, es del 2015. Ojo que constantemente se actualiza, pero esta es una versión del 2015. Aún no he subido todos estos archivos, por eso no lo han encontrado. Hoy día que vamos a terminar ya lo voy a subir todo, ¿ya? Ahora, este es un documento que titula AS. AS, alguna vez hemos hablado al respecto, pero quiero hacer hincapié el día de hoy. AS quiere decir Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Sí, por sus siglas en inglés. Se usa esta abreviatura bastante porque de forma internacional ya desde hace muchos años, por lo menos creo que desde los años 80 o 90, recién en realidad se han establecido mayores relaciones entre estas ramas profesionales. No es que antes no estaban relacionadas, sí lo estaban, pero recién en el lenguaje eh, internacional lo llamaremos, se ha empezado a hablar de estos tres grandes rubros, ¿no? Rubros, arquitectura, ingeniería y construcción, ¿sí? Y una de las primeras, o principales, perdón, principales ideas de la metodología es justamente relacionar estos tres grandes sectores. Lamentablemente, en nuestra formación andamos muy aislados, ¿no? Eh, en la facultad, asimismo, algún día yo quisiera, ya les comenté, de que los proyectos de grado, pues nosotros como arquitectos hacemos el diseño, pero deberíamos pasar a ingenierías, como sucede en la vida real, ¿no? Este proyecto que les estaba comentando hace un momento, al inicio del día de hoy, yo igual pasé a ingenierías y ellos analizan el proyecto y obviamente sí o sí va a haber cambios porque hay una retroalimentación. Por cualquier criterio que uno como arquitecto puede tener, uno no hace realmente diseño estructural. ¿Por qué? Porque no es nuestra formación, ¿sí? Podemos obviamente prepararnos, incluso estudiar, pero lo responsable es pasar a otra persona que se haga cargo de esto y pueda orientar de mejor manera el proyecto. Porque un gran error que podemos cometer es ser todólogos y uno no puede creerse autosuficiente y pensar de que va a hacer todo solo. La vida real no funciona así. La vida real funciona justamente con sectores de personas para trabajar de forma colaborativa. Eso en realidad es lo más importante de aprender la metodología BIM, no realmente el aprender algún programa, ¿ya? Obviamente una herramienta es importante saber cómo se va a modelar, pero aprendemos para modelar eh, elementos que sirvan a estos tres sectores, ¿ya? En esencia es eso, ¿sí? Bueno, ahora este documento, para volver un poquito a lo del anterior que hace y sigamos un mismo hilo, ¿ya? Y no estemos perdidos. Pero igual me pueden interrumpir, por favor, ¿ya? Porque al final vamos a elaborar un documento como estos durante este cierre. Cada uno va a hacer un documento de esto, pero de su proyecto, ¿sí? Y se van a dar cuenta que al final solamente es elaborar un documento de ordenar la forma en la que quieres trabajar, ¿sí?
casi es como hacer tu plan de trabajo, digamos, ¿ya? Bueno, la anterior clase estábamos revisando esto, ¿verdad? Y habíamos visto de que existe lo que pide el cliente y lo que uno oferta para hacer el modelo de información. Es decir, un documento se elabora para explicar cómo vamos a ejecutar el modelado. Bueno, hasta ahí está claro. Y estábamos conociendo algunos casos de algo muy en detalle, muy específico, que es el Evo, que es una empresa, les dije, que ha elaborado un documento para el modelado de un hospital. Luego hemos conocido un documento un poco más general de una consultora Miller, que es de Argentina. Y lo que nos faltaba ver un poquito es esto del Reino Unido, que se trata, como les decía al inicio de esta pequeña charla, podríamos decir el origen de todos estos documentos. ¿Por qué? Porque en realidad es de los primeros que han hecho, ¿sí? Entonces, este es el documento. Ya les decía que se relaciona a 3 grandes sectores. Este es un protocolo. Bueno, no es muy largo, pero igual tiene como 50 páginas. ¿Y qué es lo que nos muestra? Su contenido tiene 11 partes, ¿ya? Simplemente estas partes las vamos a conocer. Sé que está en inglés, pero créanme o no, es una imperiosa necesidad de que aprovechen también el tiempo los que necesitan practicar más. Tenemos que aprender, ¿ya? Tenemos que aprender porque el mundo funciona así, ¿ya? Ahora, me voy a acercar aquí un poco para que se pueda ver bien, porque sé que algunos deben estar en el celular y es mucho más complicado. Ahí es mejor. Y esto voy a permitir que se desplace. Ya. La primera parte, como en los otros documentos, habla de una introducción, ¿sí? Y en realidad, aquí, este documento organiza no solo cómo se va a modelar algo, sino está hablando de temas mucho más generales. Entonces, normalmente en una introducción simplemente hablas de qué trata todo este documento. O sea, no es muy importante que lo detallemos. Habla un segundo punto de las mejores prácticas. O sea, realmente aquí recién está hablando de qué es BIM y de la producción de la documentación, ¿sí? Ahora, aquí es la parte importante de lo que estamos hablando y por qué estoy haciendo esta clase y la anterior. El desarrollo de la implementación o la planificación de la implementación. Es importante para ellos establecer roles y responsabilidades. Nuevamente quiero que estos relacionen con un trabajo de grupo. Cuando ustedes hacen un trabajo de grupo, ya establecen responsabilidades, ¿no? Obviamente hay cosas que tienen que hacer entre todos, pero luego pueden decir, ah, ya, tú vas a investigar esta parte, tú esta otra, y tal vez tú puedes estar haciendo un diseño, algo así, ¿no? Roles y responsabilidades. Después, el plan como tal, el BEP que hemos estado viendo, un documento muy específico, como hemos visto el de Elevo, en el que nos decía hasta qué nombres tienes que poner a los archivos, ¿no? Ya. Y también habla sobre reuniones del proyecto. Y esto es bien importante, no solo por hacer con metodología bien, sino para cualquier proyecto, ¿no? Ustedes que hacen varios trabajos en grupo, no es bueno reunirse una sola vez. De hecho, lo ideal sería reunirse al menos 3 veces. Al inicio de hacer, o sea, para organizarse, ¿no? Tú vas a hacer esto, tú el otro, haremos esto, establecer los alcances del trabajo, ¿no? Una reunión de control tiene que haber. ¿Por qué? Porque tienen que hacerse un cronograma, ¿no? Si tienen un trabajo para una semana, digamos, les dan el lunes y es para el siguiente lunes, lo que siempre hemos hecho, y yo también lo he hecho en colegio y en la misma facultad, cometemos el error, ¿no? Aprendemos de nuestros errores. Nos reuníamos el domingo, un día antes y está mal, ¿no? Ya sabemos que está mal, pero entonces tenemos que poner un orden a las cosas, hacer una reunión de control al medio. O sea, si nos anda el trabajo el lunes, tal vez no te vas a reunir el lunes, pero tal vez te vas a reunir el martes o el miércoles. Pero sí o sí te tienes que, por lo menos, charlar el viernes, cómo te está yendo. ¿Por qué? Porque el domingo ya solo tienen que verse para terminar de hacer el trabajo. ¿Sí? Bueno, esa parte entonces es bien importante. Después habla realmente del trabajo colaborativo, porque les decía desde un inicio que
uno de los principios de esta metodología y por qué tiene éxito en el mundo, no es simplemente por el hacer un modelo en 3 dimensiones, sino de que se trata de hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Sobre esto que estamos viendo, no se asusten, también hay una versión completamente en español, pero les estoy mostrando uno de los originales, entre comillas, para que conozcan también cómo se ha elaborado en su momento. Y ojo que este no es la primera, ¿no? Creo que se elaboró el 2007 o el 2008. Pero bueno, algo importante es la interoperabilidad. Y por eso también yo les he pedido sus trabajos de parcial en el software que ustedes estén haciendo. Y hoy día vamos a ver algo de esto de interoperabilidad. Nadie está obligado a manejar X herramienta. Por eso es de que en un documento web, perdón, en un EIR, eso les hablé en la anterior clase, pero es bueno retroalimentar esta parte. Sabemos que hay un documento que el cliente pide. O sea, en este documento nos dice qué es lo que quiere. Y esto es lo que uno oferta. En el documento de lo que nos piden, no nos pueden pedir que hagamos en un software en específico. Ya les dije que es como si en una licitación pública te pusieran, vas a construir con esta marca de ladrillo. Eso está mal. Entonces, uno de los principios de la metodología es de que sea interoperable, de que se pueda intercambiar los archivos de un profesional a otro. Estamos acostumbrados, justamente por eso habla acá en esta parte, de CAD BIM. Sobre esto se puede hablar mucho, ¿no? Pero voy a tratar de ser puntual, ¿ya? Quiero que aprovechen su tiempo de ustedes. Teníamos el mundo del AutoCAD y de la metodología BIM, digamos, ¿no? Muchos lo comparan así, pero no es que están enfrentados, ¿ya? En esta parte voy a dejar de compartir un ratito. No es que estén enfrentados entre el CAD y el BIM, ¿ya? En realidad trabajan juntos, por eso tiene que ser interoperable. Evidentemente el AutoCAD tiene dibujos en 2D que pueden extruirse y hacer un 3D en CAD. No es inteligente ese 3D, ¿ya? Obviamente, cuando uno modela en Revit o en Archicad o en SketchUp, eh, tiene, digamos, mayores facilidades o mayores propiedades, pero también el solo hecho de que modelemos en un programa así no quiere decir que ya es BIM, ¿ya? Sino es la interrelación, la interoperabilidad. Hoy día vamos a ver un ejemplo de desarrollo que también les voy a ir pasando los archivos para que vean de que se sigue utilizando archivos CAD, obviamente, se utiliza formatos IFC, eso vamos a conocer. Ya les dije en su momento que es parecido al PDF, no es un PDF obviamente, pero es algo así, ¿no? Para pasar información de un lugar a otro. Y tenemos muchos otros formatos para poder seguir trabajando la información del proyecto. Porque en el ciclo de vida de un proyecto, el cuadrito que hemos hablado antes, la anterior clase les mostré bastante, en cada etapa de ese ciclo de vida del proyecto intervienen distintos formatos. Cuando uno empieza una idea, empieza en papel, ¿no? O sea, las primeras ideas nacen en líneas. Y así debería ser. ¿Por qué? Porque hay que tratar de soltar, obviamente, la mano. Luego se pasan a planos, se pasa al modelado, o a veces se hace un modelo y de ahí se sacan los planos. Pero entonces en cada etapa del proyecto se usan distintos softwares o distintas herramientas. Entonces, volviendo a compartir, por eso es muy importante la interoperabilidad, que se puedan pasar de unos a otros, ¿ya? Igual habla de la estructura del modelo, y esto es algo de que han rescatado todos, ¿no? De que debería haber un orden en las cosas. ¿Para qué? Para que cualquier persona pueda reconocer los elementos, ¿sí? Por eso es que sencillamente también en cualquier documento se coloca un índice, ¿no? Es para saber dónde están las partes, ¿ya? Y bueno, después habla sobre una metodología de modelado, que lo vamos a ver también poco a poco. También está la estructura de carpetas y convenciones de nombres, o sea, nomenclatura, que también un poco ya hemos hablado y han visto algunos ejemplos.
Pero lo que está faltando es de que ustedes empiecen realmente a aplicar. Por eso es de que me interesa que durante este segundo cierre utilicemos sus proyectos de cierre de motivo para que ustedes organicen sus ideas bajo esta metodología, porque eso les va a ayudar a enfrentar ya un caso real en el cual sé que viven día a día ustedes. Casi ya en la última parte, recién tenemos estilos de presentación, es decir, ya algo de cómo se puede presentar en realidad los proyectos. Esto es grafismo también, ¿no? En expresión yo sé que llevan, lo más importante de expresión al final es conocer que cada línea por el grosor, el tipo de línea y a veces el color representan algo en específico, ¿verdad? Entonces, es el lenguaje en realidad, ¿no? De los planos. De eso habla esta última parte. Y ya en la última parte ya los recursos, ¿no? Recién dice de que existen softwares, de que hay librerías y contenido. Como ven, incluso en la misma presentación, las herramientas como tal están al último. Lo principal realmente es organizarse, ¿ya? Y es por eso de que en lugar de ver todo esto a fin de año, lo estamos viendo ahora porque me han demostrado en el parcial de que todos tienen capacidades de modelado, solamente que sí les falta conocer organización. Y por eso es el objetivo de llevar este tema. ¿Ya? Bueno, paramos acá.